Hola, bienvenidos a este canal. En esta sesión hablaremos de dos conceptos fundamentales para la ciencia, como lo son los conceptos de exactitud y de precisión. Ambos son utilizados indistintamente, lo cual nos impide llevar a cabo la resolución de ejercicios con claridad, generando confusiones al momento de expresar nuestros resultados. Por un lado, la exactitud hace referencia a la relación que existe entre las mediciones que hagamos nosotros con respecto a un valor de referencia. Por otro lado, la precisión hace referencia o hace alusión al grado de reproducibilidad que tengamos en nuestras mediciones. Para hablar de exactitud es al menos necesario una sola medición, mientras que para hablar de precisión es por obligación realizar dos o más mediciones. La exactitud puede representarse en términos de error absoluto o en términos de error relativo, mientras que la precisión puede representarse de cuatro formas distintas, como lo son la desviación estándar, la varianza, la desviación estándar relativa y el coeficiente de variación. Cuando realizamos algunos estudios sobre algunos artículos científicos que nos muestran algunas mediciones que grupos de investigación hacen, es muy común ver que en estas publicaciones se expresan la precisión en términos de desviación estándar relativa, DER, o en inglés RSD. Para poder comprender más estos conceptos podemos enfocarnos en la siguiente gráfica. Aquí podemos observar cómo cuando hablamos de exactitud y precisión, aunque son conceptos muy distintos entre sí, vemos que podemos vincularlos para hacer alusión a nuestras mediciones. Podemos ver entonces cómo pueden existir mediciones con alta exactitud y alta precisión, pero también podemos tener mediciones con mucha precisión y poca exactitud. Si aún no nos queda claro cómo diferenciar estos dos conceptos, lo mejor sería hacer alusión a las matemáticas. Estas nos van a ayudar a representar estos dos conceptos de forma mucho más clara. En este caso podemos ver cómo el error absoluto es expresado de la siguiente manera. El error relativo puede ser expresado de la siguiente manera. Cuando hablamos de precisión es muy importante recalcar la diferencia que existe entre la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral. Ambas se van a utilizar dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Si tenemos más de 30 datos podemos utilizar la desviación estándar poblacional, mientras que si tenemos menos de 30 datos debemos utilizar entonces la desviación estándar muestral. La varianza se expresa en términos del cuadrado de la desviación estándar, bien sea poblacional o muestral, nuevamente dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. La desviación estándar relativa también vincula la expresión de la desviación estándar, pero es expresada de la siguiente forma. Por último, el coeficiente de variación va a ser expresado de la siguiente forma. Para obtener una mayor comprensión de la diferencia entre estos dos conceptos, podemos citar el siguiente ejemplo. Tenemos una solución de ácido acético que tiene un pH de 4.8. Para realizar la medición de ese pH es importante utilizar un pHímetro. Si con este pHímetro obtengo medidas cercanas a 4.8, podría decir que las mediciones son exactas. Mientras que, si yo tengo mediciones superiores o inferiores a 4.8, podría decir que mis mediciones no son exactas, pero no podría decir que nuestras mediciones no son precisas. Para decir si mis mediciones son precisas o no son precisas, tendría que realizar la misma medición varias veces y observar el comportamiento de esos resultados. Podemos decir entonces que tanto la precisión como la exactitud van a ser conceptos totalmente diferentes. La exactitud puede ser expresada en términos de error absoluto o en términos de error relativo, mientras que la precisión puede estar expresada en términos de desviación estándar, varianza, desviación estándar relativa o coeficiente de variación. Todas estas mediciones van a estar sujetas a diferentes tipos de error, como lo son los errores crasos, los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Como conclusión, podemos establecer que todas las medidas que realicemos tendrán siempre un error, que pueden ser pequeños o grandes, dependiendo del instrumento de medida que utilicemos, la forma en que lo utilizamos y el momento en el que lo usamos.